Vamos a crear un método en nuestra misma clase program, en la misma clase donde se incluye main. Y este método va a ser una simple suma. Entonces vamos a tener un valor de regreso del tipo entero y la función únicamente se va a llamar suma. Vamos a recibir dos enteros y vamos a escribir en el cuerpo de nuestra función la respectiva suma. Entonces simplemente vamos a retornar n más n2. Y listo. Como pueden ver, el lenguaje C Sharp nos reconoce que esto es un método sin ningún problema. Esto puede funcionar y en teoría va a funcionar. Entonces, ¿por qué no lo llamamos? Simplemente vamos a hacer una pequeña llamada a la función. En teoría, debería de haber posibilidad de hacerle una referencia a este método. Como tal, nosotros no lo vemos raro. Tiene el tipo de retorno, tiene el nombre del método y también tiene los dos parámetros necesarios que ocupa este método. Y asimismo también pues retorna un valor en este caso, ya que le estamos indicando que no es del tipo void. Entonces, vamos a llamarlo. Vamos a hacer suma y le vamos a pasar dos números cualesquiera, obviamente separados por comas, para que nuestro método pues sea legible. Y ahora vamos a hacer un console.writeLine para imprimir este resultado. Pero bueno, esto obviamente vamos a guardarlo en una variable. Vamos a poner res. Ahí está. Y aquí vamos a poner res. Listo. ¿Qué pasa? Tenemos un error, nos marca un error y nosotros realmente no vemos nada raro. Si vamos acá sobre el método, sobre la llamada del método, nos dice algo muy interesante el compilador, el IDE de Visual Studio. Dice, se requiere una referencia de objeto para el campo, método o propiedad. Bueno, si ustedes quizá estudiaron los métodos o también llamadas funciones, más bien, ahí en C, en un lenguaje como C, ustedes se les hará raro porque esto es lo único que se necesita para que el lenguaje C pueda interpretar perfectamente que se trata de un método y no pasa nada más. En este caso, no es tal cual así, porque estamos hablando de un lenguaje orientado a objetos y todo el lenguaje se basa en objetos, todo. Cuando digo todo, es todo. Esta es una clase y como tal se debe de respetar las reglas de una clase. Entonces, ¿qué pasa? Para que nosotros podamos llamar a esta función, tenemos que primero declarar el objeto. Entonces, vamos a declarar el objeto, en este caso sería un objeto program. Entonces vamos a hacer program igual, program, vamos a ponerle program igual a new program. Ya estamos instanciando un objeto. Esta es una instancia básica de objeto en el que simplemente estamos creando un objeto que tenga precisamente este método aquí. Entonces únicamente vamos a agarrar el objeto program que ya creamos y vamos a acceder al método con el operador punto. Es decir, ahora ya estamos accediendo directamente a este método, pero creando antes una instancia del objeto. Como pueden ver, ahora el programa ya funciona correctamente. Podemos ejecutarlo y bueno, primero que nada vamos a hacer aquí un console.readline y nos va a mostrar el resultado de la suma. En este caso el resultado era 1 más 5 que es 6. Bueno, quizá ustedes no lo ven, pero bueno, ya la salida funcionó correctamente. Nosotros podemos haber notado que esto en teoría debería ser necesario para todos los métodos, todas las funciones que queramos hacer. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, si nos damos cuenta, acá estamos haciendo algo similar. Estamos accediendo a un objeto llamado consola, o perdón, mejor dicho, a una clase llamada consola o console, y estamos accediendo a su método .writeLine. Eh, ¿Por qué pasa esto? ¿No deberíamos de haber instanciado primero un objeto del tipo console y luego ya acceder a ese método precisamente como lo estamos haciendo acá? Pues como tal no. Como tal no, porque este método es un método static. Y los métodos static es de lo que precisamente vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque acá este programa funciona correctamente, nos da la suma de dos números usando un método, pero nosotros, ¿qué pasa si no requerimos crear precisamente un objeto para usar ciertos métodos? Bueno, simplemente para eso vamos a hacer el static
int suma. Ahora, acá ya nos marca un error, porque ahora es precisamente lo contrario. Realmente nosotros no tendríamos la necesidad de llamar a ningún objeto, o de instanciar ningún objeto, mejor dicho. Y listo, así es como ya lo haríamos literalmente aquí. Acá, ¿por qué no se usa el operador punto? Bueno, porque estamos en la misma clase y se puede llamar sin ningún problema. Ahora, nosotros, si ejecutamos el programa, como nos podemos dar cuenta, el resultado es el correcto y ya nos lanza una salida, ahora sí, como si no hubiera ningún error. Y es porque precisamente no hay ningún error. Y es por eso, es esa la razón por la cual hay algunos métodos que nosotros llamamos frecuentemente como los de la clase console y que no necesitan instanciar objetos. Esto generalmente no se explica muy bien en las clases, ya sea de la universidad, del colegio, del instituto, lo que sea. No lo explican como tal, simplemente te dicen ponle static antes del método y ya está. No queda claro exactamente por qué tiene que ir esta palabra static antes de la, del valor de retorno y del nombre y los parámetros, etc. ¿Por qué tiene que ir esto de acá? Bueno, esto tampoco tiene que ver mucho con la privacidad del método, ya que eso lo vamos a ver con otro tipo de palabras reservadas e incluso podría ser también una, un método privado static. Entonces no tiene mucho que ver. Sin embargo, esa es la explicación del por qué se utilizan los métodos tipo static.